Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom, el turismo, una década después. Desde hace mucho tiempo el turismo fue identificado como uno de los sectores con mayores potencialidades de crecimiento, pero fue hasta en los últimos 2 gobiernos que ha tenido un lugar cada vez más destacado en la economía nacional. No obstante el repunte de la criminalidad en el año 2015, que tanto afectó la imagen de El Salvador en el mundo, y además las limitaciones de recursos del Estado. Una estrategia coherente, sostenida en 2 gobiernos consecutivos, liderado por el mismo titular y su equipo, pareciera explicar cómo se transformó el sector turismo en una fuente importante de ingresos y empleo para la economía nacional. El turismo ahora forma parte de la agenda de desarrollo, habiéndose creado las condiciones para nuevos saltos en la próxima década. A días del final de la década del gobierno del FMLN, una de las carteras de Estado que ha sido destacada es la de turismo. Cifras oficiales reflejan que el número de turistas nacionales e internacionales acumuló un incremento del 71.1% en los últimos 10 años. Solo para el cierre del 2018, El Salvador registró un alza del 12.9% en los visitantes respecto al 2017, un récord histórico. Esto provocó un crecimiento sostenido en los ingresos turísticos, los cuales se triplicaron, pasaron de $516.6 millones a $1.537.3 millones, equivalentes al 2.9% y al 5.9% del Producto Interno Bruto Nacional. A su vez, el empleo creció un 38.7% acumulado y el salario promedio para el sector fue 4.8% mayor que el salario promedio del país. También, el sistema de turismo interno con los programas Pueblos Vivos y Pueblos Encantadores, con la participación de 256 municipios del país, arroja cifras positivas, con un crecimiento adicional de 19% en 2018, es decir, 274 millones más. El Ministerio de Turismo en la última década ha sido dirigido por un solo titular, José Napolón Duarte, quien con una estrategia definida ha sido un importante impulsor de la economía salvadoreña a través del turismo. ¿Cómo ha logrado sostener estas cifras positivas, a pesar de los altos índices de criminalidad y los limitados recursos institucionales? ¿Cuáles son los desafíos para continuar esta estrategia de crecimiento? Esta noche en Zoom buscamos contestar estas interrogantes con el ministro de Turismo, José Napolón Duarte. Buenas noches, ministro. Buenas noches, Alberto. Bienvenido, Napo. Para mí es un gusto estar acá en el 107 programa de Focos. Te Así felicito. Gracias. Pasaste no la década, sino pasaste los 100. Es un gusto que estés finalmente en Focos. Entiendo que este es tu último programa, tu última aparición pública, por lo menos en un programa formal, en esta gestión que ha sido considerablemente larga. Ciertamente, primero te quiero agradecer por este programa. El turismo una década después es un tema interesante porque traslada buenas experiencias, aprendizajes y cambios sustantivos de hace una década. Es así como lo anoté, me puse a estudiarlo y le dediqué precisamente mi columna semanal en la prensa gráfica. Comencemos hablando de la composición del turismo en El Salvador para familiarizarlo con algunos números del número de turistas. Bueno, el turismo, según la Organización Mundial del Turismo, está clasificada en el turismo internacional y en el turismo nacional. El turismo internacional tiene 2 componentes importantísimos. Uno, se evalúa lo que es el turista que pernocta mayor de un día y que no es residente en el país. Eso es turistas en el mundo. Y el excursionista, aquellas personas que son extranjeras, que no residen, que entran al país y salen del país el mismo día. De tal forma que esa metodología es la que nosotros hemos empleado durante estos 10 años. El turismo nacional tiene 2 características. Uno, el turismo interno, que son excursionistas internos o turistas que pernoctan. En el ejemplo más sencillo es que el fin de semana te vas tú a Paneca y ahí vas a un hotel y entonces haces turismo, eso es pernoctación.
y el turismo social, que está relacionado con la parte social del turismo vinculado, en el caso nuestro, a los parques nacionales. ¿De qué números estamos hablando? En términos de lo que ha sido el crecimiento en estos 10 años. Te voy a compartir 3 números. Número 1, el crecimiento del 2018 con relación al 2017 fue del 12.9%. La Organización Mundial del Turismo dice que fue 13.2%, pero yo me voy a quedar con el 12.9%. Número 2, el turista que pernocta en nuestro país creció el 7.8%, es decir, está por encima de la media de lo reportado por la Organización Mundial del Turismo y de América. Es decir, la meta de la OMT era el 3 al 4%, algunos países crecieron al 5%, otros más. Nosotros nos colocamos en esa dinámica. Y número 3, compartir contigo que los ingresos por valor importante del turismo llegaron a 1.800 millones de dólares. Es decir, entre el turismo nacional y el turismo internacional, la suma de los dos te llegó a 1.800 millones, que significa cerca de 2,5 presupuestos de los presupuestos más grandes que tiene el Estado. Bueno, y eso significa, llegó a representar 5.96% del PIB nacional, es decir, ya el sector turismo pesa cuando antes no se hablaba o cuando tenía una participación relativamente pequeña, ¿verdad?, en la actividad económica nacional. También hay contribuciones en el empleo, hay contribuciones en los salarios que son casi 5% mayor en el sector turismo que el salario del salario promedio del país. Napoleón, la estrategia de turismo nacional también refleja resultados positivos. Por ejemplo, en el 2011 creció de 4 y pico de millones a casi 11 millones, ¿verdad? Es un crecimiento de 270%, con un crecimiento adicional de 19% en el 2018, con 274 millones de ingresos adicionales. Estos son resultados importantes. Yo quería solamente poner a la audiencia a familiarizarse con los números tanto de los flujos como de las cantidades de ingresos. Te quiero dar una premisa. No la he dicho hasta este momento porque hasta el día de ayer recibí el reporte de los consultores contratados por el Banco Interamericano de Desarrollo para destacar y presentar oficialmente la cuenta satélite de turismo en El Salvador. Seríamos el segundo país que va a tener una cuenta satélite de primerísimo grado. ¿Qué significa una cuenta satélite? Como el tiempo es tan difícil abordarlo acá, tengo un documento muy importante, pero es la recopilación que incluye investigaciones de diferentes instituciones a nivel nacional dirigidas por el Ministerio de Turismo y por el Banco Central de Reserva. Y parte ya, a partir del 1 de junio, digamos, ya constituye una cuenta nacional, que anteriormente el Banco Central, como tú eres economista, sabes que no la reportaba, sino hasta el último 2 meses que reportó por primera vez que el turismo estaba aportando más del 4% del Producto Interno Bruto. Esa es una cosa muy importante. De tal forma que aquí tengo una gráfica justamente de tu observación, de los viajes turísticos internos, del 2011 al 2018. Lo que quiero destacar, si ustedes ponen la cámara, vean ustedes, yo no tengo toda la serie del 2009 porque no había turismo interno, pero ya la cuenta satélite le está diciendo a uno, mire, el turismo interno ha crecido tanto como el turismo internacional. Es decir, el proyecto del turismo nacional ha dado resultados. Iniciamos en el 2011 con una investigación que reflejó 4 millones de viajes y en el 2018 con 13 millones de viajes, número 1. Número 2, el segundo indicador que me está dando la cuenta satélite es que en el 2011 solo 60 millones aportaba la economía turística. Hoy, en el 2018, después de varios años de trabajo con pueblos vivos, con los comités de desarrollo turístico, con el tema del territorial, los municipios, etcétera, estamos hablando de 258.80 millones de dólares. Es decir,
Por supuesto, el turismo internacional te está aportando 1.550 millones y el turismo nacional 250 millones de dólares. Ciertamente el modelo funcionó, porque el modelo era la combinación, el complemento entre la oferta y la demanda turística. Napoleón, tú no eras especialista en turismo en el año 2009, como tampoco yo lo era de logística cuando llegué a CEPA. La gran pregunta es cómo comenzaste, cómo fuiste definiendo la visión y la estrategia. El problema es que muchos funcionarios creen que llegar de funcionario es solamente comenzar a resolver unos problemas que tienen enfrente, ¿verdad? Sin necesariamente tener la gran mirada sobre estas carteras. Bueno, tú sabes que ser ministro es muy complicado, es un cargo difícil, con compromisos, pero quizás lo más esencial es que tengas el compromiso de servirle al pueblo. Si tenés esa visión del bien común y si tenés ese sacrificio, tú puedes perfectamente resolver las cosas con mucho estudio, con mucha experiencia, con mucho dinamismo, formando equipos, trasladando esfuerzos, y los pocos recursos que existían en ese momento y que ahora todavía son muy bajos, los superás con muchas personas de calidad humana y de calidad profesional. Así lo fuimos abordando el tema. En los primeros 2 semanas yo tuve que indagarme, investigar, diagnosticar, tuve varios focus groups, investigaciones que mandé a hacer, y sostuve mi primera reunión a nivel internacional en los primeros 8 días. Con los ministros de Centroamérica. Y eso me ayudó muchísimo para destacar cuáles eran las prioridades que tenían los países, porque al final, Alberto, yo estaba representando a El Salvador. Y El Salvador, tú sabes, cuando jugábamos básquetbol hay que ser competitivos. Entonces El Salvador tenía que ser competitivo en turismo. Entonces lo que hice fue empujar el concepto de eficiencia y competitividad y empezar a aprender. Entonces el ciclo de aprendizaje no fue muy largo, fue muy corto porque no podía esperar. Seguiste aprendiendo a lo largo de los 10 años. A lo largo de los años. Sí. Pero en concreto, ¿cómo nos explicas esa visión y esa estrategia? Me remití mucho a una reunión que tuve con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo y del director que me invitó a una reunión a Guatemala para discutir los planes de turismo en Centroamérica. Ahí comenzamos a trabajar, trabajamos 48 horas, no te voy a decir que seguidos, pero bastante seguidos, y nos generaron la dinámica suficiente como para ir haciendo los primeros aprendizajes. El primer ciclo de aprendizaje lo hice justamente con la formación de la Feria Centroamericana Catán, así se llama, 2009. Eso me permitió tener una plataforma importante en el turismo internacional, especialmente en Europa, y me dio el primer conocimiento con los turoperadores a nivel internacional, en la que destacamos a El Salvador como destino turístico. Ahí comencé a visualizar, y no te olvides, mi experiencia en la vida fue la relación de marketing a nivel de producto de consumo masivo. Esa era mi especialización. Una de las especializaciones, y eso me permitió entender los mercados, los perfiles. ¿Tú habías trabajado, entiendo, en Venezuela en Unilever? Yo trabajé en Gillette Company, sí, que es una empresa extraordinaria. Trabajé en bancos, trabajé en organismos internacionales. En el BID, sí. Y trabajé con los alemanes. Ya. Es decir, entonces conocía los mercados estadounidenses, latinoamericanos, y formé parte de los grupos de lanzamiento de productos masivos. Entonces esa experiencia fue importante porque había que mercadear precisamente el que turismo. No sabe de esto es bien difícil entenderlo. Para un país que no estaba posicionado precisamente en turismo. Tú tenías que atender demandas y problemas urgentes, pero también priorizaste la visión y la estrategia de mediano y largo plazo. Esto es absolutamente relevante para los nuevos funcionarios que lleguen a un cargo público, porque sobre todo cuando los países están emproblemados y cuando no se ha desarrollado la institución, lo que sucede es que vas a tener que refundar y vas a tener que crear, ¿verdad?, nuevas oportunidades, y eso no se hace si no se transforman las instituciones. Hay 3 cosas que yo voy a mencionarte. Número 1, no descartes nada.
¿verdad? Aprovecha todo lo que tengas para generar una dinámica distinta. Si tú llegas para criticar, te hundes, ¿verdad? Que muchos funcionarios cometieron ese error, ¿verdad? Yo llegué a trabajar, número 2, entonces hay que trabajar, hay que enrollarse las mangas y no irse a su escritorio. Eso es importante. Si el ministro se va a su escritorio o la ministra se va a su escritorio, ya perdió, ¿verdad? ¿Qué más? Y tercero, establecer una ruta, establecer una hoja de ruta, establecer un modelo que te permitiese manejar variables. Y en el turismo es fundamental, ¿verdad? Tú sabes que las variables endógenas y exógenas juegan un papel transversal y yo comencé por las endógenas y luego destaqué las exógenas. Bueno, las endógenas estamos hablando de los factores nacionales que tenías que ordenar, preparar precisamente para poder comercializar, posicionar a El Salvador en el mundo. Ya regresamos de este corte comercial, no nos cambien. El turismo una década después es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Napoleón Duarte, quien ha sido ministro de Turismo en el gobierno anterior y en el presente gobierno que está por concluir, con una importante contribución en la economía, en el empleo, y que queremos subrayar precisamente porque esta es una historia que considero de considerable éxito y que a veces tal vez no se ha valorado lo suficientemente. Bueno, hay cantidad de obras, hay proyectos, la mayor parte se ha concluido, algunos no los podrás ver antes, concluidos antes de que termine tu mandato, pero están muy avanzados. Entonces queremos que nos hagas un repaso muy rápido, solo mencionándolos, y esperamos apoyar con imágenes este listado. Bueno, tengo 27 proyectos en cartera. 10 han sido finalizados, que representan el 37%. Tengo 10 en ejecución, otro 37%. Y además hay 4 pendientes que van a tener que hacer los procesos. Hay 2 que ya están en proceso de contratación y 1 en trámite de permiso de construcción. Ese es un resumen, súper resumen. Y además, te quiero decir que en esto he aprendido algo. Los procesos son importantes. 110 procesos, de los cuales 66, o sea, el 60% los hemos finalizado. Y no hay que correr, porque cuando uno corre se cae. 26 en ejecución y 18 pendientes de ejecutar. Eso, organizar los procesos, hacer procesos licitatorios, conseguir los recursos, eso es lo complejo. Lo más fácil es inaugurar las obras. Así que, ¿cuáles son los principales proyectos? Es dificilísimo. Bueno, tenemos los íconos, el Hotel Cerro Verde, Plaza Marinera, Puerto del Triunfo, tenemos un proyecto de planta de tratamiento ambiental turístico en el Tunco, ¿verdad? Tenemos el Bosque Encantador, Puerto Parada, tenemos la planta de tratamientos en oriente del país, pero además ya hemos presentado tareas como las políticas. Esto es el juego de políticas que vamos a tener, ¿verdad? Este es un trabajo extraordinario y además tenemos todo el trabajo que hemos desarrollado sobre las calidades. Aquí tenés la parte de competitividad, políticas y calidades en turismo, en los sectores. Espérame un segundito. No solo se trata de hacer obra física que se ve, sino también toda la normativa de políticas que rigen el comportamiento del Estado respecto al sector turismo. Esto es algo muy importante porque no solamente es de hacer obra, esa obra se enmarca en una política. Claro, y queda porque en estos 27 proyectos este fue un proyecto de políticas. Tenemos la política nacional, las políticas sectoriales, tenemos todo un trabajo de calidad, de formulación de planes, de programas. Y además tenemos la cuenta satélite que ya te hablé, que tengo premisas importantes. Tú sabes que el Producto Interno Bruto
reportado por ellos en este momento llega a más del 7%. Para mí esto ha sido una premisa sumamente... El dato que yo tengo es de 5.9, que es el que yo tengo también, pero ellos ayer me lo dieron en 7.9. De tal forma que yo voy a asumir que es el 5.9, pero hay que valorarlo. Y luego tenemos todo un trabajo sistematizado de Pueblos Vivos por las Naciones Unidas. Tenemos un trabajo de los comités de desarrollo turístico con proyectos muy específicos, pueblos encantadores que seguimos trasladando a estos pueblos encantadores en 4 o 5 municipios, inclusive algunos premiados a nivel internacional, de tal manera que hay una agenda, hay una hoja de ruta y hay metodologías, sistemas, tecnología e innovación que se destaca. Combinado con productos y publicidad, ahí está la fórmula que no existía ni que todavía existe todavía. Hay que empujar más en muchas cosas. Muy brevemente, explícanos la relación entre la estrategia de fomentar el turismo interno con el internacional y particularmente también con nuestra población en el exterior, porque hay una relación pues estrecha. Esa fue la gran decisión, ¿verdad? El turismo no puede ser solo para los ricos, el turismo tiene que ser para todos. Y esa decisión del 2009 fue una decisión muy discutida cuando planteé la posibilidad de hacer turismo interno, dinamizar los mercados nacionales y combinarlo con el internacional. Le llamé modelo de adentro hacia afuera con reciprocidad, por las contribuciones que estamos viendo del PIB de los dos tipos de turismo, que lo vimos en la primera parte. Ahora bien, este modelo nos está dando mejores resultados de lo que yo esperaba, porque el modelo de turismo interno, si bien es cierto que no te aporta igual que el turismo internacional, le da vida a la sociedad, le da vida y vocación a los pueblos, a la ciudadanía, a participar, a incluirse. Y en ese sentido, tomé una decisión como ministro, porque ahí tienes que tomar decisiones, de hacerlo abierto, transideológico, fuera de los partidos políticos, fuera de toda iniciativa partidaria. Es más, yo no formé partidos, no me metí a partidos, no soy de partidos. ¿Por qué? Porque hubiese sido afectado. Inclusive muchos de ellos, que te lo puedo decir, llegaron a la televisión porque estaban con ansiedades de que yo iba a ser candidato. Les dije, no, están equivocados. Bueno, tú eres uno de los políticos y servidores que logró sobrevivir en 2 gobiernos. Eso no es fácil sin pertenecer precisamente al partido político. Hay otros casos, pero entiendo que no ningún caso de alguien que ni era miembro del partido ni era también parte de la clica o por lo menos del grupo más estrecho de amigos del presidente. O sea que conociendo un poquito de estos temas, creo que también en otra ocasión tal vez nos contarás cómo lo hiciste. Bien, cuando yo llegué a CEPA, Napoleón, yo me acuerdo que se inauguraron nuevas aerolíneas y yo me enteré que había sido tú, que no sepas que había logrado contacto con esas nuevas aerolíneas. Impulsaste, aunque ese no era una de tus responsabilidades, una política de cielos abiertos, lograste traer nuevas líneas aéreas, mejorando los destinos tanto desde afuera y hacia El Salvador, pero también trayendo competencia en una situación de mercado, dijéramos que no era tan competitiva, para ponerlo de esos términos. Háblanos aunque sea un poquito de esto. Turismo y cielos abiertos es sustantivo para desarrollar el destino. Nosotros, este es un trabajo que hicimos, turismo y cielos abiertos, está a la disposición. Yo creo que las séptimas, las cuartas, las quintas libertades, todas las libertades del mundo para los cielos en términos de turismo. Eso es lo que le da a los destinos maduros un esfuerzo extraordinario en el crecimiento del destino como destino turístico. Es importante los precios. Yo siempre me he quejado de los precios. Tú no puedes estar pagando por ir a Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, $800, $700. Tienen que bajar los precios. Y aquí entonces las estrategias son volúmenes de turistas que llegan por bajos costos, porque el modelo de negocio de las aerolíneas están cambiando.
es bajos costos, mejores calidades. Claro, no puedes llevar 4 maletas, pero ahora viajas con tu mochila, ¿verdad? Ya no es el mochilero, es porque las necesidades y los espacios te están dando. Tú como presidente de CEPA lo sabías. Y eso fue lo que yo hice. El Salvador tiene de los costos aeroportuarios más altos de Latinoamérica, entonces esto es un impedimento. Entiendo yo que está avanzando ya pues las aerolíneas de bajo costo y de ultra bajo costo que están introduciendo mucho más competencia y que va a obligar a las demás aerolíneas a bajar precios porque si no van a quedar fuera del mercado. Bueno, yo quiero corregirte un poquito porque no somos el más caro. Te voy a dar algunos ejemplos. Panamá tiene $50, Colombia $66, Brasil $28.50, Guatemala $30, Honduras $47.59, Costa Rica $40.19, El Salvador tiene $37.13. Pero hay algunos otros costos asociados. Sí, claro, ¿verdad? pero que al final estamos compitiendo sobre esta parte del destino porque son los pasajes los que Y tienen. acaba de haber un intento de querer aumentar. No, y eso es, para mí, eso no debe ser. Y ojalá no se logre, porque eso sí afecta a los destinos. Creo que todavía El Salvador, en ese sentido, con la obra que está en el aeropuerto haciéndose, con mayores niveles de competitividad eficiente, nosotros podemos construir mejores destinos que El Salvador. El tema es cómo impulsar una política pública que haga que la aviación, ¿verdad? Y el turismo sirvan al desarrollo económico y social. No se puede ver, esto se tiene que ver como parte de una estrategia de desarrollo, ¿no? Y no de manera pues individual. La estrategia de desarrollo tiene que ser integral y en la medida en que todo el Estado pueda generar una dinámica distinta, reflexiva y más que reflexiva de acción, de estrategia y de acción a nivel internacional. Y te estoy hablando de las exportaciones, te estoy hablando del turismo, del comercio, te estoy hablando de la manufactura, ¿verdad? De la marca país. Es decir, cuando todo esté engranado, entonces el país va a comenzar a ver los cambios interesantes y sobre todo con el tema de seguridad, ¿verdad? Recientemente en el Comité de las Américas de la Organización Mundial del Turismo hablamos de esto. Yo les dije, el turismo y la seguridad tienen dos problemas en los países distintos. En un destino maduro, la seguridad es fundamental, pero lo que pasa es que como es maduro, pasa algo e inmediatamente se recupera. Pero en los destinos como los nuestros, un tema de seguridad es totalmente sensible y te puede destruir un destino. Hemos mejorado en relación a cómo estábamos en el 2015, han habido mejoras sustanciales, pero todavía tenemos un largo trecho por recorrer. Hablemos rápidamente de las perspectivas del crecimiento del turismo nacional e internacional, que todo indicaría que estas perspectivas son alentadoras. Bueno, yo creo que la perspectiva es que el sector, primero el país tiene que avanzar mucho más en el tema de seguridad. Número 2, tiene que dar mayores aportes a la economía. Yo lo veo, si yo he logrado en las cuentas satélite hablar del 7%, que ya superamos todas las metas inclusive, ahora tenemos que poner 10% del PIB. O sea, que en los próximos 5 años, este gobierno que viene tiene que ponerle dinamita a esto para que puedan llegar al 10%. ¿Qué significa esto? Tenemos que prepararnos, porque hoy recibimos 1,5 millones, pero cuando recibas 3 millones de turistas, entonces este destino se va a poder complicar. No es tan fácil manejar esta operatividad. Y luego hay que resolver varios temas en los próximos años. Por ejemplo, la desestacionalización, que la Organización Mundial del Turismo y los ministros hemos colocado la tesis económica porque tenemos que resolver un problema a nivel general del mundo, ¿verdad? Eso se fue planteado hace algunos meses en el foro. Explica qué quiere decir con esta. Estos son los ciclos. Tú sabes que hay ciclos altos y ciclos bajos. El problema del mundo en el turismo son los ciclos bajos. Los ciclos bajos no se pueden resolver tan fácilmente. Entonces hay que hacer estrategias diferentes. Y entonces esto es volverlo a desestacionalización, volverlo ya en un ciclo permanente y sostenible que le permita al mundo crecer. En los 2 últimos reportes del mundo, el turismo va tomando liderazgos a nivel mundial.
y el reconocimiento que hemos avanzado con crecimientos como El Salvador y otros países, hemos avanzado ya 2 años de metas que hemos superado con anticipación. El turismo internacional ha crecido muy por encima del crecimiento de la economía mundial y pareciera que esa tendencia se va a mantener a mediano plazo. Pero se habla que tanto la conectividad aérea como la revolución digital son fundamentales. Buena parte ahora creo que estamos avanzando en conectividad aérea, en competencia. Ojalá que la llegada de estas nuevas aerolíneas tengan y ya están teniendo, creo, un efecto en bajar los precios. Eso ayudaría, entre otras cosas, a que la familia salvadoreña se viera más dispersa, se viera más frecuentemente. Esto puede hacer una gran diferencia con las familias que van de aquí para Estados Unidos y sobre todo las que vienen de allá para acá. Pero por otro lado hay un tema de esta revolución digital donde cada vez más los paquetes turísticos y los vuelos se compran por la vía digital. ¿Qué nos comentas sobre esto? Bueno, en mi libro que se llama Mis pueblos, el ADN del turismo, ahí hago referencia a la revolución digital y a la tecnología, a la innovación. Me parece que es el futuro. Parece ser, y ya lo hemos demostrado, que la televisión y las redes sociales comienzan a competir, ¿verdad? Hace 10 años no podíamos establecer esta relación, más bien era una relación totalmente distinta. Ya estamos preparados en el Ministerio de Turismo. Tenemos una dinámica importante en las redes sociales, tenemos una estrategia en las redes sociales y una conducta en las redes sociales. De tal manera que es cuestión de continuar este esfuerzo, pero no lo resuelven las conectividades, la seguridad, la comunicación, la promoción, pero sobre todo los fondos. Y con esto me gustaría como subrayarlo. El Ministerio de Turismo, Corsatur y el ISTU son los ministerios que menos presupuesto reciben. Los directores de la Junta de Corsatur, y es mi reconocimiento, no cobraron nunca ni un solo viático. El gerente general de Corsatur ad honorem y el presidente ad honorem no cobramos un solo centavo. Y el reconocimiento para mí de todos los trabajadores. Este es mi último programa justamente como ministro y yo tengo que darle ese agradecimiento a ellos. Y solamente te voy a mencionar algo tan bonito. ¿Por qué la conducta del ser humano? Yo conozco a un señor que es de la sociedad que tú y yo crecimos como niños. Este es un señor que tiene una cualificación extraordinaria, tiene 94 años. Vive con una ilusión, con una esperanza, con un esfuerzo. Fíjate tú, gerente general de los carros de Didea, ¿verdad? Don Romeo López Mejía. Tú ves a ese hombre, se levanta con optimismo. Eso es lo que hay que hacer, levantarse con ilusión, con sueños y optimismo. Voy a tener a don Romeo en este programa, espero tenerlo. Que te cuente un chiste. Espero tenerlo. Napoleón, quiero agradecer tu presencia en este programa, en este último programa que tú haces y mi reconocimiento por una labor muy bien hecha a ti y a tu equipo. Muchas gracias, Alberto, y que Dios me los bendiga. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. No nos cambie porque hay mucho más contenido en Focos. En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, el marco normativo que impidió el acceso a la verdad y justicia para las víctimas de los crímenes de la guerra salvadoreña. La sentencia obliga a la Asamblea Legislativa a crear un nuevo mecanismo legal que respete el derecho de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y se les garantice una reparación integral. Esta semana, los grupos parlamentarios de derecha, Arena, PCN y PDC, en alianza con la bancada del FMLN, la extinta guerrilla de izquierda convertida en partido político, buscaban aprobar una ley de reconciliación nacional, confeccionada por ellos mismos,
y que según organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos es una reedición de la derogada Ley de Amnistía. Hoy en Focos exponemos los 4 puntos más polémicos del anteproyecto de ley que estudia la Asamblea Legislativa. Primero, ¿esta es una ley para los autores materiales o para los intelectuales? En el anteproyecto de ley presentado por la Asamblea se establecen principios que regirán el actuar de la ley. El número 9 establece que será atribuible un hecho punible a la persona únicamente por su acción u omisión directas en la materialización del suceso. Esto hace énfasis en los autores materiales, que seguían órdenes y no incluiría a quienes participaron indirectamente en el cometimiento de los hechos como los autores intelectuales. ¿Qué casos juzgará la ley? En el capítulo 1 se sostiene que serán objeto de investigación y juzgamiento los responsables de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, el documento establece un plazo de 5 meses y la elaboración en una única ocasión de un listado cerrado de los casos a ser investigados por el fiscal general, quien además seleccionará según criterios que todavía no están establecidos. Esto contradice el principio de imprescriptibilidad sancionado por la Sala para estos crímenes y cierra la puerta al derecho de todas las víctimas. Tercero, ¿habrá penas de cárcel para quienes resulten condenados? No. El anteproyecto establece que las penas de prisión serán suspendidas en todos los casos, incluidos los procesos reabiertos, como el caso de la masacre del Mozote, y serán sustituidas por trabajos de utilidad pública hasta un máximo de 10 años. Sin embargo, el documento también establece que habrán mecanismos especiales sobre los trabajos de utilidad pública para los mayores de 65 años, mecanismos que no se señalan en la ley. Cuarto, ¿qué pasará con la reparación o responsabilidad civil? Esta parece muy laxa o poco significativa. De hecho, el documento establece que los culpables solo podrán resarcir a las víctimas hasta con un 20% de su patrimonio líquido, es decir, la diferencia entre sus ingresos y egresos. Y además, esto no puede afectar el proyecto de vida personal ni el de su familia. Esta disposición contradice la sentencia de la Sala, porque no garantizaría efectivamente el derecho a la reparación integral de las víctimas. Hoy les hemos presentado algunos de los elementos en la discusión de este anteproyecto. Mientras la deliberación continúa en la Asamblea Legislativa, es fundamental que se incluyan las voces de las víctimas antes que los intereses de los victimarios. Estamos en la mesa de entrevista de Matices. Hay algunos elementos que tenemos que considerar en el contexto a esta conversación. Primero, recordemos que el 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró ilegal la Amnistía General de 1993. La sentencia de inconstitucionalidad también mandó a la Asamblea para que legislara para que se haga justicia integral con las víctimas de la Guerra Civil salvadoreña. En ese contexto, una subcomisión especial en la Asamblea Legislativa está estudiando un proyecto de ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional. La oposición a la propuesta esta semana ha sido protagonizada por organizaciones locales de las víctimas y también por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Estas organizaciones acusan a las fracciones de Arena, FMLN, PCN y PDC de estar dispuestos a votar por una nueva amnistía.
Estas organizaciones también exigen que su voz sea priorizada en la Asamblea y por eso hoy vamos a conversar con representantes de estas organizaciones. Doy la bienvenida a nuestra mesa de entrevista a Rafael Segura. Rafael Segura es representante de la Asociación de Víctimas Sobrevivientes del Conflicto Armado. Bienvenido, Rafael. Sí, muy buenas noches. Queremos dar las gracias a este canal por darnos la oportunidad, como lo han hecho en otros momentos, de poder alzar nuestra voz y poder decir que no queremos más impunidad en El Salvador. Y bueno, también damos la bienvenida a Manuel Escalante. Manuel Escalante es subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA. Manuel, bienvenido a nuestra mesa. Gracias, buenas noches a los televidentes. Bueno, Rafael, antes de profundizar en los elementos de protesta que ustedes han hecho al anteproyecto de ley que ha estado en discusión en la Asamblea Legislativa, quisiera hablar de las víctimas a quienes usted representa, es decir, ¿quiénes están reunidos en esta asociación? ¿Quiénes son? Bueno, tenemos varios, por decirlo así, colectivos de víctimas que son sobrevivientes del conflicto armado. Entre ellos están los pueblos indígenas que realmente están con nosotros. Estamos los presos políticos, vea que en 1980 surgió y fue reconocido a nivel internacional como el quinto frente de guerra. Y están otros desaparecidos, vea, y están con nosotros, inclusive estamos unidos juntos con comadres, vea, estamos trabajando arduamente con MAFAC, vea, con la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental, y en especial estamos trabajando de la mano, hombro a hombro, con el instituto que dignamente representa nuestro compañero Manuel Escalante. Bien, ahora hablemos un poco, Manuel, también de toda la discusión que la semana pasada ocurrió en la Asamblea Legislativa por este anteproyecto de ley que venía de la subcomisión. La fracción del FMLN, por ejemplo, presentó un comunicado en el que decían que no debía confundirse esta propuesta con una amnistía. Recordemos que la fracción del FMLN también estaba dispuesta a dar su voto para que se aprobara ese anteproyecto. Y ellos decían en este comunicado tajantemente, no se trata de una amnistía. De hecho, sostienen que la propuesta sí incluye juzgamiento, sentencia e imposición, pero los representantes de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos como el IDUCA han sido explícitos diciendo que se trata de una propuesta que representa impunidad. ¿Por qué? Bien, comencemos con el tema de los crímenes de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad tiene una característica particular, ¿no? Y es como lo comete un aparato organizado de poder. Este aparato organizado, llámese ejército o guerrilla, básicamente va a tener dos categorías de participantes o involucrados en el ejercicio de la violencia. Van a estar los autores intelectuales o los que toman las órdenes, y están los autores materiales, que son los que ejecutan las órdenes, ¿no? Entonces tenemos dos grupos claramente delimitados con funciones específicas dentro de ese aparato organizado de poder. Lo que dicen los estándares internacionales es todos son responsables en una violación a derechos humanos, pero hay unos que son más responsables que otros. Es decir, los que están abajo, los que ejecutan las órdenes son menos responsables, porque realmente pudo hacer este batallón o pudo hacer aquella columna, es decir, puede ser cualquiera, pero los que están arriba son los más responsables porque son los que dieron las órdenes, ¿no? Quiero dejar esto claro porque ahora, a partir de tu pregunta, quiero leer el artículo 2, principio 9, del proyecto que está apoyando FMLN, ARENA, PDC y PCN. Dice, principio de individualización de la responsabilidad. Es atribuible un hecho punible a la persona, es decir, atribuible un delito, únicamente por su acción u omisión directas en la materialización del mismo. Acción u omisión directas en la materialización del delito. Es decir,
Solamente aquellos que actuaron o omitieron directamente con el hecho violatorio son los que van a ser juzgados dentro de este proyecto de ley. Aquellos que dieron las órdenes, aquellos que tomaron esas órdenes y las manifestaron, no serían juzgados de acuerdo a este principio. Solamente, dicho de otra forma, en palabras sencillas, este es un proyecto de ley donde no se juzgarían a todos los responsables, ni tampoco se van a juzgar a los más responsables. Se va a juzgar a la tropa, se va a juzgar a los soldados que pudieron ser cualquiera que estuvo en el terreno y que dispararon. Pero aquel comandante, aquel general, aquel coronel que dio la orden, de acuerdo a este principio, que es un principio rector de la aplicación de la ley y por lo tanto el juez tendría que incluirlo, se tendría que tomarlo en cuenta para juzgar. Entonces, ¿qué significa eso? Una ley de impunidad. Una ley de impunidad porque no se va a juzgar a los dos grupos y el grupo más responsable automáticamente se le deja fuera. Solamente a los menos responsables se le estaría juzgando. Bien, aquí tenemos un punto claro entonces de por qué han estado ustedes protestando contra este anteproyecto. Rafael, me gustaría también escuchar su opinión como representante de la Asociación de Víctimas Sobrevivientes. ¿Cuáles son esos elementos que para ustedes configuran o continuarían con este ciclo de impunidad y de injusticia en esto que han estado discutiendo los diputados? Fíjate que es preocupante cuando escuchamos que a los victimarios no se les va a dar cárcel. Y esa es una de las cosas que como víctimas decimos, bueno, nosotros recibimos cárcel y estuvimos cierto tiempo encerrados y no cometimos ningún delito. Y ellos cometieron el delito, torturaron, asesinaron, desaparecieron y ¿dónde están? Entonces, la lucha de nosotros es, bueno, no más impunidad ante tales hechos, sino realmente queremos conocer la verdad, porque es real. Si te cuentan mentiras, nosotros sabemos lo que vivimos, ¿verdad? Y realmente sí nos gustaría conocer a nuestros victimarios, no para decirle por qué te vas a la cárcel, ¿no? Sino por qué lo hiciste, qué te hice. Si yo apenas en esos tiempos tenía 21 años, y ¿por qué me torturaste? ¿Por qué me golpeaste? Porque además de haber estado preso, nosotros fuimos golpeados nuevamente en ese centro reclusorio. Fuimos tratados indignamente. Entonces creemos nosotros que nuestra lucha contra la impunidad se está dando en este marco porque no es justicia si no se les toca. No es justicia si un juzgado no toma en cuenta las acciones que ha cometido el victimario. No puede haber justicia. Y recientemente estos diputados han aprobado leyes que le dan cárcel a la sociedad civil solo por hacerles un meme. Realmente, ¿de qué se cuidan o de qué se esconden? Las buenas decisiones hacen buenos diputados. Rafael, hablemos un poquito también de esta postura del FMLN ante la discusión de este anteproyecto. En el comunicado que publicaba, no el grupo parlamentario, sino el FMLN, como representante, como el partido, decía que ellos se sienten parte de las víctimas del conflicto armado, pero la fracción estaba lista para votar por ese anteproyecto contra el que sus organizaciones están protestando. ¿Cómo explica usted la actitud del FMLN? Bueno, mira, yo soy responsable de que el Frente estuviese en el Poder Ejecutivo, pero
no soy responsable de las atrocidades que ha estado cometiendo en sus 2 periodos. Cuando dice responsable, porque usted apoyó la Yo campaña del FMLN. apoyé la creación del FMLN, pues no creí que pudiesen llegar hasta este extremo. Me guste o no me guste, son mis compañeros. Que se los absorbió el sistema. Bueno, mire, el poder enferma y corroe, pero la verdad es que la postura que tiene el FMLN no está acorde a la realidad. Yo no podría decir que el FMLN hoy represente la izquierda. Yo puedo decir que la postura que tiene es más tirada a la derecha, un partido más de derecha. Y el escándalo más grande, tener la alianza que tiene con Arena, cuando en los tiempos de la guerra nunca pudimos hacer una alianza para hacer ese tipo de posición. Es preocupante. Yo sí me gustaría decirles que se vuelvan a las víctimas, sino que realmente las víctimas son las que necesitan el apoyo, bien, no nosotros al FMLN. Bien, Manuel, hablemos de la postura de las otras fracciones en la Asamblea Legislativa. Así como puede parecer sorprendente la actitud del FMLN, también el jueves en la Asamblea Legislativa conocimos que muchos diputados de Arena decían que no iban a votar por el anteproyecto. La fracción de Gana ha sido tajante también a través de sus representantes diciendo que no estaban dispuestos a apoyar este anteproyecto. ¿Cómo valoras esto? ¿Es una evidencia de renovación en los partidos políticos, de ruptura con los victimarios, o se trata de un simple cálculo político a favor, por ejemplo, del discurso del presidente electo Nayib Bukele, que también se posicionó contra este anteproyecto? Pues la verdad es que, y ese es un mal endémico en este país, es que del dolor de las personas se quiere sacar siempre raja, ¿no? Lo sacamos, ahora estamos hablando de las víctimas del conflicto armado, víctimas de violencia, pero lo vemos también usualmente en las campañas electorales con el tema de las víctimas de la violencia actual, o sea, con ese tema de populismo punitivo y esto, ¿no? O sea, es decir, del dolor de las víctimas siempre se quiere hacer una ventaja política, ¿no? No me atrevería a decir exactamente cuál es el cálculo de cada grupo parlamentario o incluso el presidente. Cada uno tendrá sus motivos, esperemos que sean motivos realmente honestos, pero sí me quisiera detener con un elemento central, sobre todo lo que dijeron los diputados el día de ayer cuando iban entrando a la asamblea, pero yo estuve presente en la asamblea, y todos remarcaron un elemento, por lo menos la gran mayoría, ¿no? Y es, no conocemos el proyecto. O sea, es decir, el mensaje estaba claro y era un mensaje que nosotros desde hace mucho tiempo, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos veníamos diciendo, este proceso está siendo poco transparente, este proceso es sumamente opaco y los mismos diputados de las distintas fracciones lo aceptaron. Decían, hasta ahora conocemos el proyecto, ¿no? Ahí dejó claramente, muy patente esto. Y el otro fue, bueno, la postura del partido Gana, que lo ha venido diciendo constantemente, este proceso está siendo apresurado, ¿no? Se tardaron 2 años en cumplir una sentencia y ahora la quieren cumplir en 2 semanas, ¿no? Cuando claramente están diciendo que quieren el cambio de gobierno, no quieren hacerlo antes del cambio de gobierno. Entonces, parece ser que por lo menos la postura de los 2 grupos que están pujando con esto, Arena y FMLN, sí están pensando no tanto en cumplir una sentencia, sino en tomar una decisión con un presidente que les es favorable. Veamos, hablemos de la sentencia de la sala. De hecho, los diputados dicen eso, que la prisa que tienen en la aprobación responde a los plazos que dio a la Asamblea Legislativa la Sala de lo Constitucional. Y también dicen que los parámetros del proyecto que han presentado responden al ordenado por la sentencia de la Sala en 2016. Manuel, ¿qué ordenó realmente la Sala? ¿Y por qué para ustedes este anteproyecto no responde con esos parámetros o no responde a esos parámetros? Mira, te lo voy a decir en palabras sencillas y para demostrarle a la población la incongruencia que tiene el propia estructura, ¿no? Es decir, la sala manda a que, un elemento, ¿no?
se reconozca que los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles. Es decir, no podrán invocarse el transcurso del tiempo para evitar su investigación y juzgamiento, ¿no? O sea, es decir, el paso del tiempo no va a impedir que el Estado pueda investigar y juzgar en cualquier momento. Eso está en el principio 5 del artículo 1 del proyecto presentado por la Asamblea. Pero inmediatamente el principio 7 se llama principio de transitoriedad y dice: la aplicación de la presente ley en lo concerniente a la investigación y el juzgamiento, que supuestamente dice que no aplica la ley, dice tiene vigencia limitada en el tiempo. O sea, en el principio 5 te dice que el tiempo no va a ser obstáculo para hacer investigación y juzgamiento, pero en el 7 te dice que la investigación y el juzgamiento va a tener una vigencia limitada en el tiempo. Entonces, ¿en qué estamos, no? Y luego viene otro elemento, porque aquí también hay que pensarlo en lógica de abogado leguleyo, ¿no? O sea, es decir, aquí hay un conflicto, entre la imprescriptibilidad y la transitoriedad, y entonces surge una duda. Y aquellos grandes aforismas de los abogados defensores, ¿no? En caso de duda, lo favorable al reo. Y nuevamente caemos en un proyecto de ley que en su aplicación favorece a los victimarios. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa en esta entrevista y ya regresamos para continuar hablando sobre la discusión de este proyecto que, como hemos estado diciendo, ha estado siendo criticado por organizaciones representantes de las víctimas, tanto como defensores de derechos humanos. Ya regresamos. Estamos de regreso en Matices. Esta noche estamos conversando con Rafael Segura. Rafael Segura es representante de la Asociación de Víctimas Sobrevivientes del Conflicto Armado y también está en la mesa Manuel Escalante. Manuel Escalante es subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA. Rafael, los diputados insisten en que en las fases previas que han tenido hasta elaborar este anteproyecto se han reunido, decían, con los representantes de las víctimas. Y de hecho, cuando se les cuestiona por qué las voces de las víctimas no han sido más tomadas en cuenta en estos documentos, dicen, sí nos reunimos con ellos. Los aportes que ustedes dieron a esas reuniones con los diputados, ¿realmente están considerados en este anteproyecto, en esta propuesta? Antes de contestarte la pregunta, te diré, es un gran show que hizo la comisión ad hoc. Y es que invitaron a una organización defensora de derechos humanos, pero el compañero dijo, no quiero ir solo, ¿quiénes me acompañan? Entonces, nosotros, en la posición clara, dijimos que íbamos a ir, pero le íbamos a decir a la comisión ad hoc que no estamos de acuerdo en la conformación de los miembros de la comisión ad hoc. Estamos hablando de la comisión ad hoc solo para que nuestra audiencia lo tenga en cuenta, que se conformó antes de esta subcomisión, correcto, que está creada desde el año pasado. Así es. Y donde, por ejemplo, estaba el diputado Rodolfo Parker, la diputada Nidia Díaz, del FMLN. Sí, y si tú puedes observar, los que están ahí, ¿verdad? 3, 4 están mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad. Y una figura ahí que tiene intereses, vea, que no está mencionada, pero fue parte beligerante. ¿De quién estamos hablando, Rafael? Bueno, estamos hablando de la compañera Nidia Díaz, vea, representante, vea, del FMLN. Sin embargo, tuvimos la oportunidad, vea, aprovechamos la oportunidad para decirle a la comisión ad hoc, vea, que nosotros queríamos que se abrieran los archivos de la Fuerza Armada, porque ahí está realmente toda la información. Ahí está toda la verdad de los hechos acaecidos en el 80, 81, al 90. Y sí, pues vea, pero y fuimos tácitamente los señores de la comisión,
no nos hicieron preguntas, solo nos escucharon. Entonces fueron a decir, no estamos de acuerdo en cómo han conformado Correcto. esta comisión ad hoc y además queremos pedirles que se abren los archivos de la Fuerza Armada. Exacto. Ese fue el primer accionar y la primera vez que nosotros tuvimos contacto con la comisión ad hoc. Ellos mencionan acerca de un foro, vean, y es que escucharon víctimas. Por lo que escuché de un diputado, vea, en la subcomisión, que habían escuchado víctimas. Hoy me doy cuenta que escucharon nuestra contraparte, vea, los militares. Y nosotros les volvimos a decir a ellos que no estamos de acuerdo. Ahí llegaron buenos juristas, hay que reconocerlo. Vea, son buenos juristas, pero su mente son maquiavelas, porque impulsan una ley que atenta contra la institucionalidad del Estado. Vea, y eso le afecta más que todo a las víctimas. Esos fueron los últimos contactos. Llegamos a ese foro y les dijimos, no estamos de acuerdo, por esa razón nosotros nos retiramos. Vea, ahí encontramos personalidades políticas, vea, y inclusive un ex vicepresidente, pues vea, que cómo puedo yo decir que eso va a ser conocer la verdad. Si hoy se ha dado y lo podemos ver a viva luz, lo que veníamos cantando desde esos momentos. Impunidad, impunidad, impunidad. Bien, Manuel, me gustaría que habláramos de uno de los puntos que ha sido más polémicos de este anteproyecto, y es que el anteproyecto se llama justicia transicional, o lleva esa definición en su mismo título. Los diputados, por ejemplo, cuando se discute sobre el asunto de las penas en cárcel, que es uno de los que ustedes estaban mencionando, insisten en que lo más importante es que se conozca la verdad, y que si para conocer esa verdad se puede dar la facilidad, por ejemplo, de que estas personas confiesen, es válido, es decir, en la aspiración de que se conozca la verdad. Pero ¿por qué no puede haber justicia sin cárcel desde la posición que ustedes representan? A ver, primero hay que decirlo, ¿no? Y es muy mala técnica legislativa la que hay en este proyecto, porque en el sentido de no comprensión de los términos, porque la ley que ellos proponen se llama Ley Especial de Justicia Transicional y Justicia Restaurativa. Esas dos son figuras distintas, o sea, es decir, son figuras completamente diferentes, con finalidades distintas, que pueden ser complementarias, pero para el caso, con la justicia transicional en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, lo importante que hay que tener en cuenta, y son los parámetros de la sentencia de la sala, es que la justicia transicional no es sustitutiva de la justicia penal. La justicia penal es parte de la justicia transicional. Y en ese sentido, manda a decir la sala que las penas tienen que ser proporcionales al daño causado. Y entonces, las penas que se deben de aceptar son las penas de prisión. Es decir, lo que tiene que haber aquí es prisión por los crímenes, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de violaciones, de torturas, ¿no? Y no solamente crímenes que afectan a los salvadoreños, que eso es importantísimo, sino que son crímenes que afectan a la humanidad, por eso son de lesa humanidad contra la población civil. Y entonces en esa línea, lo que dice la sala es, pena de prisión debe de haber. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? Que esa pena de prisión puede dosificarse. La sala habla de la dosimetría de la pena. ¿Pero qué significa la dosimetría? Significa que la pena que recibe una persona podrá disminuir en función de su colaboración en el hecho, de su pedida de perdón, de ayudar, por ejemplo, encontrar dónde está el paradero de los desaparecidos, pero lo que va a ocurrir es una disminución de la pena de prisión.
no la transformación de la pena. ¿Qué es lo que estaría contemplado en este proyecto? Que lo que están contemplando en el proyecto de la Asamblea es la transformación de la pena. Si son delitos cuya pena son menos de 10 años, automáticamente en el artículo 12 dice, quedan en libertad. Si son delitos de más de 10 años, automáticamente van de utilidad pública. Es decir, en ningún momento ninguno de los victimarios, a pesar de haber participado en el asesinato de los 700 niños en el Mozote, jamás va a tocar la cárcel, ¿no? Y entonces es un poco lo que yo traigo a cuenta, lo que decía Rafael, que a partir del proyecto de ley que se está trabajando ahora, alguien que haga un meme y lo traslade desde el anonimato, ese sí va a ir de 4 a 8 años. Pero alguien que asesinó a 500 niños no va a ir. Entonces, ese desequilibrio es lo que está dentro de esto y tratan de ocultar utilizando la figura de la justicia transicional, pero la justicia restaurativa. Pero la justicia restaurativa lo que busca es restablecer el tejido social, sobre todo en el sentido que la víctima pues pueda tener contacto con el victimario, pero para que el victimario le rinda cuentas. Y realmente ni siquiera eso cumple esta sentencia, esta propuesta de ley. Bien. Ahora, Rafael, hablemos del anteproyecto que ustedes también presentaron, que se llama Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos. Recordemos también que la semana pasada ya este proyecto recibió iniciativa de ley por el diputado de Cambio Democrático, Juan José Martel. Rafael, ¿podría explicarnos cuáles son los elementos centrales que las víctimas han plasmado en esta propuesta? Fíjate que una de las cosas bien primordial es que salió de las víctimas y nosotros decíamos, pero ¿cómo podemos irlas configurando o qué es lo que queremos? Necesitamos el apoyo de buenos aliados que conozcan de este tema. Entonces, platicamos, fue así como han llegado muy buenos compañeros, ¿verdad? Muy buenos abogados que nos han ayudado a crear la ley desde las víctimas y para las víctimas. Ahí están contemplados en cierta medida, vea, que queremos conocer la verdad, queremos conocer, que queremos ver a nuestros victimarios. Vea, no estamos diciendo en cierta medida, mire, te vamos a perdonar porque realmente no conocemos la verdad. Entonces, la verdad es la primordial para poder seguir judicializando los casos. Y hasta en la actualidad hemos podido observar que viendo la perspectiva del juicio del Mozote, aún va con lentitud. Y nosotros decimos, queremos que la justicia se haga. Vea, pero estamos conscientes, si la justicia se va a hacer lenta, pero segura. Pero hasta ahorita, lo que han presentado no va enmarcado a la realidad. Vea, trasfondos tienen y eso nos da pauta a las víctimas de decir que ellos están en la oscuridad. A ellos realmente el tiempo los va a seguir marcando. La ley que les hemos presentado ahí contempla la justicia restaurativa, vea, que nos ayuda. Mira, en el caso de las víctimas, nosotros que hemos sido torturados, hemos tenido el apoyo de estudiantes de psicología. La verdad, no es fácil salir de la clandestinidad de los hechos que hemos sobrevivido, pero sí, con la ayuda de ellos, hoy podemos, y muestra de ello, estamos aquí para decir y alzamos nuestra voz que queremos justicia, verdad y reparación. Bien, en elementos específicos, Manuel, ¿qué otros, además de estas demandas, estos principios, verdad, atención especializada, judicialización, qué otros elementos
son contrastantes entre estos dos anteproyectos, estas dos propuestas? Bueno, primero yo me atrevería a mencionar uno que es un elemento central, y es que como este proyecto se construyó desde la perspectiva también de la garantía de no repetición, ¿no? Y como ya lo indicaba Rafael, desde la lógica de las víctimas para las víctimas, y eso pasa por el tema de las reparaciones. El proyecto que presentamos tiene en su título primero el establecimiento del Sistema Nacional de Reparación Integral y Acceso a la Justicia. Este título realmente no está creando nuevas atribuciones ni nuevas funciones de los distintos órganos. Este título tiene por sentido identificar las 32 instituciones en El Salvador que a través de las atribuciones que ya tiene podría contribuir a reparar a las víctimas y al mismo tiempo ayudar a acceso a la justicia. Depende de sus atribuciones, ¿no? Pero este es un elemento clave para nosotros, porque esto es tratar de visibilizar, primero, que el Estado salvadoreño tiene la capacidad legal, no hay que crear cosas nuevas, sino solo visibilizarlas para poder atender esto. O sea, es prácticamente decirle a los señores diputados, miren, esto es importante verlo de una manera holística. Hay que poner a trabajar a los órganos de Estado desde la lógica de la interacción, no lo interdependiente, y entonces, en ese sentido, y cumpliendo con esas funciones, vamos a reparar a las víctimas. Este elemento, por ejemplo, no está en la propuesta de ellos. Ellos, es decir, están en la lógica de solamente crear una oficinita ya por presidencia para que se encargue de administrar un fondo de reparación que, dicho sea de paso, no le establecen dinero, sino que dice, las víctimas van a tener derecho a la reparación, pero cuando el Estado tenga disponibilidad, cuando el Estado tiene disponibilidad para pagar este tipo de cosas. Diferente es, por ejemplo, nuestro proyecto de ley, que además de reconocer el sistema, se establece ya el tema de un fondo específico de reparación y se dice concretamente de dónde salen los fondos para ese fondo, ¿no? Como por ejemplo, el tema de extinción de dominio. De cómo ese dinero que se está recabando por los criminales de la actualidad, ¿por qué no pueden servir para reparar a las víctimas del conflicto? Bien, casi se nos acaba el tiempo. Rafael, le hago una última pregunta. Los diputados también anunciaron la semana pasada que van a empezar una serie de reuniones con los representantes de las víctimas. ¿Cuál es la mecánica que se va a seguir en esas reuniones y si usted espera que de alguna manera esos encuentros cambien lo que los diputados ya han presentado? Está difícil que cambien, muy difícil, porque, mira, si aquí en media hora hemos hablado elementos principales y con 20 minutos que nos van a dar, ese es el tiempo que les van a dar los diputados. Nos van a escuchar a las víctimas. ¿Sabes cuánto me cuesta a mí dar mi testimonio de la tortura que recibí? Me tardo 2 horas. Y te diré, para 20 minutos es una burla que le están haciendo a las víctimas. Vea, sin embargo, en aras de sacar adelante nuestro proyecto que hemos presentado y lo vamos a pelear, porque lo vamos a pelear y lo vamos a ganar. Vamos a ir a platicar con ellos, a platicar, no a acordar, muy diferente. Vea. Y para ello, nuestro compañero Manuel Escalante es uno de los que nos va a representar, vea, en esa mesa. Vea. Y es más, nosotros le hemos solicitado a la subcomisión que nos tome como parte, vea, de la creación de esta ley, vea, para que nos puedan escuchar mejor. Bueno, quiero agradecerles a los dos por habernos acompañado esta noche. Rafael Segura, representante de la Asociación de Víctimas Sobrevivientes del Conflicto Armado, y por supuesto también a Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, muy amable. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más contenidos en Focos.
Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. Maestros, estudiantes y médicos han salido a las calles de Honduras en protesta por las reformas a la salud y educación promovidas por Juan Orlando Hernández, presidente reelecto tras el fraude electoral de 2017, cuyas fuerzas han reprimido las manifestaciones. Para conocer más sobre el tema, enlazamos hasta San Pedro Sula, Honduras, con Jennifer Ávila, periodista y directora editorial del digital Contracorriente. Bienvenida a Focos, Jennifer. Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo entender las protestas de maestros y estudiantes y médicos en Honduras? ¿Cuál es el origen? Bueno, lo que estamos viviendo actualmente es una acumulación desde la toma de posesión del presidente Juan Orlando en su segundo mandato. En el año pasado no había más protestas, no hubo más protestas, pero en este momento los gremios magisteriales y de médicos están saliendo a las calles pidiendo la derogación de varios decretos ejecutivos, es decir, son decretos que el presidente manda al Congreso Nacional y que fueron aprobados en el marco de una reestructuración del sistema de salud y del sistema de educación, en el que se habla de un cambio presupuestario para la infraestructura, pero también de despidos masivos, según dicen los dirigentes magisteriales y médicos. Entonces, hay una discusión ahí porque, bueno, estos decretos vienen también justo posterior a la Ley de Seguridad Social que se aprobó después del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social como una especie de borrón y cuenta nueva para volver a los servicios de salud, sobre todo de manera privada, que pasaran a manos privadas y de ONGs. Entonces es una acumulación del tema de privatización del sistema de salud y de privatización del sistema de educación, y ya los maestros han pedido la derogación son alrededor de 5 decretos ejecutivos. Solamente se suspendió la discusión de la ley de reestructuración del sistema de salud y de educación, pero estos decretos siguen vigentes. Entonces, mientras esto no se llegue a un diálogo, ellos todavía siguen en paro de labores y han convocado a permanecer en paro durante estas semanas. Bien, de acuerdo a lo que se conoce, a las investigaciones periodísticas y a los hechos, ¿son estos decretos una estrategia para privatizar la salud? Creo que lo que ha generado más controversia en el tema del sistema de salud es que después de la aprobación de la Ley de Protección Social, se emitieron estos decretos que permiten que hospitales públicos pasen a organizaciones no gubernamentales y también que pasen al poder de las municipalidades, sin ninguna restricción que luego puedan pasar a empresas privadas. Sin embargo, el proceso de privatización, porque este sistema de salud y el sistema de educación han sido de los más afectados por la corrupción, se ha dado desde hace años. O sea, es decir, cuando se desfalcó el seguro social, la gente tenía que comprar en farmacias privadas o en empresas de suministros médicos lo que necesitaban para sus operaciones, por ejemplo, en el seguro social o en el hospital público. Luego el hospital público de Tegucigalpa, el más grande, pasó a manos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y también ahí no hubo una buena administración y hay riesgo de que también pueda pasar a manos privadas. ¿Cómo este movimiento social se vincula con el segundo gobierno de Juan Orlando Hernández, calificado como ilegítimo por surgir del fraude electoral del 2017? Como te mencionaba, esto es como una acumulación de problemas, ¿no? El presidente se reelige, aunque la Constitución no lo permitía, hace un par de maromas legales ahí, y luego él comenzó desde el periodo pasado a acumular mucho poder. Entonces concentra los poderes del Estado en su figura y empieza, por ejemplo, eso, ¿no? En Honduras se legisla desde el presidente. En Honduras el presidente es el que toma las decisiones de los 3 poderes del Estado, y no es algo que se oculta, pues. Entonces esa acumulación de poder ha sido también como la reacción de la sociedad ha sido de rechazo, y eso no solamente con las protestas actuales. Hace un par de días la encuestadora Sid Gallup mostraba
la encuesta en la que se califica el rendimiento del presidente de Honduras y habla de que el presidente bajó 47 puntos desde su primer mandato y ahora está en números negativos, o sea, la gente lo está calificando con menos 17 puntos en rendimiento en su trabajo como presidente. Es decir, la popularidad de Juan Orlando Hernández ha bajado porque esta concentración de poder, por la represión que es muy evidente en las calles, porque su hermano, Tony Hernández, que también era diputado, está preso en Estados Unidos, está en un juicio por narcotráfico, y pues todas estas cosas repercuten en la popularidad del presidente, que ya había empezado su segundo mandato con muy poca legitimidad. Actualmente también hay muchas discusiones sobre los casos de corrupción que ha revelado la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, que está aquí por la Organización de Estados Americanos, por la OEA, que muy pronto va a terminar su mandato, pero que también ha revelado cómo funcionan las redes de corrupción y que están casi la mayoría como enclaustradas en el Partido Nacional, que es el partido de Juan Orlando Hernández. Y bien, finalmente, ¿qué fuerzas políticas han tomado liderazgo para afrontar la política totalitaria de Hernández a la fecha y no esperar hasta las elecciones presidenciales del 2021? Pues por ahora no se ve una alternativa así tan directa como se vio en las elecciones pasadas con la alianza de oposición, que hubo una alianza de partidos de oposición, el Partido Liberal, el Partido Anticorrupción y el Partido PINU. En este momento no se ve un intento como muy fuerte de unirse de nuevo los partidos de oposición. Hay ciertos grupos que aglutinan diferentes partidos políticos y diferentes movimientos sociales, como la Convergencia contra el Continuismo, la Coalición contra la Impunidad, diferentes sectores que están tratando de hacer como convergencia en esa misma demanda. Sin embargo, es muy difícil que antes de las elecciones pueda suceder algo. Yo creo que también el papel del gobierno de Estados Unidos ha sido muy claro en mantener cierta estabilidad en el país, que se celebren elecciones, que la MASI pueda renovar su contrato en abril de 2020 que le toca, es decir, con las recomendaciones fuertes que ha dado al gobierno de Juan Orlando, y el gobierno de Juan Orlando de cierta manera respondiendo inmediatamente al llamado del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que antes de las elecciones no vamos a ver mucho cambio y tampoco tenemos una alternativa política que diga, pues incluso, o sea, que se hable de adelantar elecciones o cualquier otra, o una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, todavía no hay nadie que esté como poniendo esas cartas sobre la mesa. Hasta el momento son movimientos así coyunturales los que están haciendo que la gente salga a las calles y que se vuelva otra vez a pensar en enfrentarse al gobierno de Juan Orlando Hernández. Bien, muchísimas gracias, Jennifer. Gracias a ustedes. Muy bien, con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos. En esta ocasión, el Centro Cultural de España, como parte de la programación de exposiciones anuales y en el marco del Foro Centroamericano de Periodismo, nos presenta la exposición Vida, una selección realizada por el curador cubano Gerardo Mosquera de las fotografías del conocido periodista español Gervasio Sánchez, en la que se centra en las expresiones de vida durante los conflictos armados en diferentes lugares del mundo. La muestra estará abierta al público hasta el 23 de junio y la entrada es gratuita. Que lo disfruten, gracias por acompañarnos en Focos, buenas noches. Me
llamo Gervasio Sánchez, soy fotógrafo y periodista especializado en conflictos armados. Llevo más de 35 años trabajando en zonas de conflicto. De hecho, empecé en Centroamérica cuando era muy joven, en 1984, y la primera vez que estuve en El Salvador fue en esa época, cuando prácticamente todo Centroamérica estaba en llamas. He vuelto de nuevo a este maravilloso país para presentar una exposición que se llama Vida. Vida es el resultado de una selección de imágenes realizadas por el comisario de origen cubano Gerardo Mosquera, una institución en el mundo del comisariado de arte contemporáneo español y latinoamericano, que decidió elegir entre mis fotografías las imágenes aquellas que pudieran mostrar la vida frente a la muerte en zonas de conflicto. De hecho, el trabajo original tiene 100 imágenes en las que solamente hay un muerto descubierto, y entre las 40 fotografías que se presentan en el Centro Cultural de España también ocurre exactamente lo mismo. Una imagen con un muerto, el resto de las imágenes muestran a los civiles viviendo o intentando sobrevivir en medio del caos de la guerra. Estuve cubriendo entre 1984 y 1992 todos los conflictos armados que había en América Latina, empezando por El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, las dictaduras, Perú, incluso las dictaduras del Cono Sur, como Chile, Argentina, Brasil. Después, a partir del año 1991, empecé a trabajar en las guerras balcánicas, de la desintegración de la antigua Yugoslavia. A partir de 1994 empecé a trabajar en África, cubriendo, por desgracia, empecé en África en el peor conflicto que he vivido, que es el conflicto de Ruanda, pero también trabajé en Somalia, en Sudán, en Sierra Leona, en Liberia, en el Congo, en República Centroafricana, y también he trabajado muchísimo en las últimas décadas en Irak, en Afganistán, en Timor Oriental, en Oriente Medio, que es una zona del mundo que conozco también desde mis inicios. El trabajo del Centro Cultural de España básicamente radica en mostrar no solo la fotografía como una forma de arte, sino la fotografía también como un modo de contar, como un modo de hacer, como un modo de generar pensamiento y reflexión sobre la vida misma, para a partir de allí tratar de tener un pensamiento crítico incluso sobre nuestro entorno. Básicamente la exposición de Gervasio va sobre esa vía de pensamiento, ¿no? Establecer un pensamiento crítico.